Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Preguntero Informa, servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a martes 5 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia preguntera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque el día de ayer que se dieron a conocer estas encuestas por parte de Reforma, hubo un debate entre la señora Kenia López Rabadán, que ahora es jefa de oficina, que uno no sabe todavía ni siquiera qué hace la señora, pero bueno, que le sigan dando hueso por ahí. Se enfrentó en un debate con Renata Turrent, quien es la coordinadora de enlaces con sectores académicos de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, de coordinadora a jefa de oficina. Empezaron a tocar el tema de esta encuesta e hicieron pedazos a Kenia López Rabadán. La coordinadora, Renata Turrent, decía: hoy debatí con Kenia sobre las encuestas de Reforma. En la encuesta le saca 21 puntos a Xóchitl, quien no solo se estancó, sino ha bajado 2 puntos con respecto a la medición de agosto. Y pone la miniatura y obviamente pone un hilo así rápidamente. A diferencia de Xóchitl, Claudia Sheinbaum sí tiene estrategia. Esto se nota a kilómetros. Aclaré algunas impresiones. Primero, es falso que haya disminuido el mantenimiento del metro. Y segundo, el presupuesto local no se puede ir a un proyecto federal como la refinería. Son dos presupuestos distintos. Esto afirmó la senadora. Fíjense, qué bueno, ¿eh? Morena y aliados buscan la presidencia y la mayoría calificada del Congreso, el llamado Plan C. Es curioso que el Frente se queje de todo lo que hicieron cuando fueron gobierno. Sostengo que la narrativa del supuesto fracaso de la 4T contrasta con las encuestas y elecciones, y por lo tanto implícitamente dicen que la gente vota en contra de sus propios intereses. No, bueno, aquí pueden ver el debate completo. Se puso buenísimo y por supuesto que se los tenía que mostrar, porque con la cabeza abajo dejaron a Kenia López Rabadán y de coordinadora a jefa de oficina le pegaron una tremenda paliza. Y si no me cree usted, vea esta entrevista así rápidamente. Ahí lo tiene usted, la encuesta del Grupo Reforma arroja el día de hoy una preferencia del 46% para Claudia Sheinbaum, representante de la coalición Morena PT-PDEM, un 25% de preferencia para Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD y un 14% medido antes de los hechos ocurridos y el desistimiento de Samuel García de su precandidatura, de un 14% para su opción, en este caso de precampaña presidencial. Son los datos que el día de hoy usted puede consultar esta información. Desde luego agradecerle a las dos la disposición. Gracias. No sé si hubiese algún último mensaje para cerrar. De verdad agradecer. ¿Cómo interpretan las representantes de las precandidatas estos resultados? Y comenzamos con Kenia López. ¿Se estanca Xóchitl Gálvez? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, primero que nada decirte, querido Francisco, que no hay... esto no ha empezado. En términos futbolísticos, a propósito de tu primera plana de Pumas Chivas, esto no ha empezado, estamos en la pretemporada. Esa es una precampaña, después hay una intercampaña y después habrá una campaña. Para eso faltan muchísimos meses. Nosotros tenemos claro en dónde hay que reforzar, cómo hay que construir un discurso ciudadano que por supuesto acompaña a los partidos políticos, pero que refleje el sentir de los y las mexicanas. Ahora, si esto no ha empezado, lo que tenemos que hacer es tratar, digamos, en una lógica discursiva, por supuesto, lo ha dicho muy bien, de entender que no estamos peleando contra Sheinbaum, no estamos compitiendo contra Sheinbaum, estamos compitiendo contra el aparato del Estado. O sea, es el gobierno, es el presidente, es el dinero, son los recursos, es una cantidad brutal de recursos que, bueno, pues si hoy tenemos una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, pues claramente la pregunta es a dónde se fue todo ese dinero. Una refinería que dijeron que iba a costar 1 y cuesta 3, ¿no? Pues claro que estamos compitiendo o estamos teniendo este careo, no con la señora Sheinbaum, sino con todo el aparato del gobierno. Y ante eso, pues a mí me parece, digamos, extraordinario saber que estamos en la contienda y que tenemos una ruta clara y perfecta para ganar, porque evidentemente, y lo dice la propia encuesta, pues este tema no es, ni el bastón de mando, ni las decisiones, incluso, ni siquiera la posibilidad de que la señora Sheinbaum en algún momento de su vida decida, sino todo está basado hoy en quién ejerce 9 billones de pesos del presupuesto. Renata,
¿Crees que Claudia Sheinbaum lo hace a costa de López Obrador o, como dice Kenia, lo hace con el aparato del Estado? Yo creo que ninguna de las dos. Lo hace ella en su precampaña. Yo diciendo, bueno, por supuesto, faltan 6 meses, faltan más o menos 26, poco menos de 26 semanas para la encuesta, para la elección. Eso le representaría a Xóchitl Gálvez tener que subir aproximadamente 1 punto por semana, ¿no? De aquí a la elección. Y la hemos visto estancada desde que se destapa ella. Sí crece en la encuesta que publicó hoy el Reforma, sí crece en su reconocimiento, pero no crece en la preferencia ni en los positivos, mayoritariamente, como ya explicaba Rodrigo, por esa asociación que tiene al PRI, al PAN, que son 2 partidos muy desprestigiados y que todavía en esta misma encuesta salen peor parados con respecto al mes de agosto. Claudia Sheinbaum muestra un incremento de 2 puntos, los mismos que pierde Xóchitl Gálvez a partir de agosto a diciembre, y esto además coincide con otras encuestas, ¿no? Hay más o menos esta brecha de 20, 25 puntos dependiendo de la encuesta, en todas las encuestas serias. Insisto, ¿no? Eso significaría que tendría que subir más o menos 1 punto por semana, lo cual pues es cuesta arriba, sobre todo cuando vemos a una candidata pues totalmente apagada, que se le han roto las alianzas y que las alianzas que ha podido conformar han sido con políticos de toda la vida, mientras que vemos a Claudia Sheinbaum sí tener un equipo más amplio, un acercamiento a sectores empresariales, académicos, culturales. Incluso Javier Corral se suma a su campaña ayer en la presentación. Entonces vemos una estrategia muy clara por parte de Claudia Sheinbaum que coincide con el mensaje que ella quiere dar, y no así una presentación de un proyecto alternativo por parte del equipo de Xóchitl Gálvez. En el caso de las preferencias por partidos políticos, vemos que los resultados muestran que solamente Movimiento Ciudadano y Morena crecen como partido político, y efectivamente hay una caída de 1 punto en el caso del PAN de 21 a 20 con respecto a agosto-diciembre, y en el caso del PRI de 19 a 16. ¿A qué atribuyes esta caída en cuanto a preferencias de partidos políticos? Sin lugar a dudas tiene que ver obviamente con una racionalidad de que la ciudadanía quiere a un candidato ciudadano, a un candidato fresco, un candidato que tenga mucho menos filias, digamos, con cualquier institución, y me refiero a cualquiera. Digo, a mí que Javier Corral esté hoy formando parte de este séquito de la señora Sheinbaum me parece de entrada que es una traición a la propia historia de Javier Corral, ¿no? Hoy forma parte de todo aquello que criticaba, me parece que se ha traicionado a sí mismo y eso es terrible. Pero efectivamente, hacia allá tenemos que construir. O sea, tenemos que permear, tenemos que hacerle saber a las y los mexicanos que Xóchitl Gálvez representa a las familias, a los jóvenes, a los adultos mayores, a quienes quieren salir adelante, no a quienes quieren pobreza, no a quienes quieren vivir, con carencias toda su vida o sus familias. Ella representa a la gente de clase media, esa que se para todos los días a trabajar y que quiere salir adelante, que quiere que sus hijos vayan a una escuela de calidad para poder ser competitivos y pues, lograr ser felices, que se supone que de eso se trata esta vida. A mí me parece que, por supuesto, hacia esa ruta tenemos que construir. Yo, una vez que tomé el cargo de jefa de la oficina, que es apenas hace 3 días, yo dije, esta precampaña es de puertas abiertas y de brazos abiertos para todas y todos los mexicanos que quieran formar parte de esta gran esperanza que hoy tiene Xóchitl Gálvez en sus manos. Esta reducción o este paso de agosto con un 27% de preferencias a un diciembre con un 25% de preferencias para Xóchitl Gálvez, ¿qué retos plantea? ¿Cómo interpretan estos números? Y desde luego, este insumo, pues me imagino que modificará en algo. ¿Hacia dónde apuntar a partir de estos números? Sin lugar a dudas. A ver, primero que nada, estamos hablando de un 14% de un aspirante, Samuel García, que pues, no va a estar en la boleta y que ojalá y primero que nada resuelva todo el lío que tiene en Nuevo León, porque es una cosa verdaderamente vergonzosa en términos de administración pública y yo diría incluso hasta como para pensar que un joven líder pueda tomar buenas decisiones. Me parece que el gobernador de Nuevo León ha tomado de las más lastimosas y deprimentes en los últimos días. O sea, quitando esos 14 puntos que están encuestados, digamos, o que forman parte de esta rebanada de la gráfica, pues no, lo que nosotros necesitamos es, por supuesto, hacer que esa parte que no quiere al gobierno corrupto y mortal de Morena, que no quiere, por supuesto, esta crisis terrible en el sistema de salud, que no quiere esta inseguridad brutal que se vive todos los días, no importa en dónde levantes la encuesta, en el norte, en el centro, en el sur, en el sureste del país, hay una inseguridad tal que te hace suponer que sales de tu casa pero no sabes si vas a regresar sano y salvo, sana y salva. Entonces, esos 14 puntos para nosotros es un gran reto, porque lo que hay que hacer es hacer que la gente que no tiene la intención de votar por el partido oficial, por el partido del régimen, pueda voltear hacia la candidatura de Xóchitl Gálvez y decir, es la opción ciudadana, es la opción de una gente honorable,
Yo personalmente nunca he dicho que la señora Sheinbaum es un títere, pero aquí ocupando la palabra de Renata, digamos que no se necesitan una candidata al régimen que obedezca, ¿no?, sistemáticamente o se quiera pegar. Yo incluso diría, no solamente es la subordinación, es que ella simple y sencillamente, la señora Sheinbaum no hace nada porque está suponiendo que la popularidad del presidente le va a ser suficiente para ganar. Nosotros creemos que eso no va a ser suficiente, porque vamos a tener 6 meses para poder contrastar ideas, porque vamos a tener debates, porque vamos a tener una propuesta clara, definida y pública. Sí sabemos que vamos contra todo el dinero del gobierno, sí sabemos que vamos contra toda la operación de los gobernadores, que por cierto hoy no tienen presupuesto y que se lo están cediendo al gobierno federal, que incluso están teniendo muy malas administraciones en las entidades federativas porque no tienen recursos. Uno de los mejores ejemplos pues es la Ciudad de México. Se cayó la línea 12 y Claudia Sheinbaum es la responsable de la tragedia de la línea 12 porque, entre otras cosas, no hubo mantenimiento. ¿Por qué no hubo mantenimiento? Porque no había dinero. ¿Y por qué no había dinero? Pues porque se estaba tirando en una refinería que no sirve, ¿no? En fin, en estricto sentido necesitamos que esos 14 puntos de Samuel García, que hoy evidentemente no están en la boleta, la mayoría de ellos puedan transferirse en términos de una esperanza posible y no acompañar al régimen en turno. Ese es nuestro gran reto. Correcto. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, Renata, ¿cómo interpretan estos datos? Este crecimiento 44 a 46, ¿será que de esta bolsa del 14 que menciona ahora Kenia, podrá también en un momento dado Morena, el PT y el Partido Verde tomar algunos puntos? ¿Cómo interpretan los números específicos que arroja hoy la encuesta de Grupo Reforma? Nada más si puedo responder un segundo y ahorita Claro. contesto tu pregunta. Esos 14 puntos, que quizás está relacionada, pero esos 14 puntos, en primer lugar, entender que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia de ser la segunda fuerza. Entonces, en realidad si es que ustedes lo ayudan. No, pues si es estrategia el presidente. Bueno, como lo quieran ver, pero Movimiento Ciudadano tiene su... No lo estoy definiendo, estoy diciendo simplemente que Movimiento Ciudadano tiene una estrategia clara y definida desde hace mucho tiempo, que es ser la segunda fuerza. Su principal competidor hoy es el Frente, no es ni siquiera Morena, porque Morena está muchísimo más arriba. Y que esos 14 puntos no es que se vayan a redistribuir en su totalidad, habrá que ver qué ficha ponen y qué tanto esa nueva ficha que pongan, mujer u hombre que compita, se puede quedar con esos 14 puntos que tenía Samuel García. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, en otras encuestas hemos visto que la segunda opción de la gente que está por MC no es el Frente, siempre, sino una parte importante del electorado de MC, su segunda opción sería Morena. Entonces, en todo caso, si se redistribuyeran, quizás se iría mucho más hacia Morena que hacia el Frente. Y nada más, un par de aclaraciones. Lo del mantenimiento del metro de la línea 12 es falso, el mantenimiento no es cierto que haya bajado, y que además el presupuesto del metro, pues evidentemente no se puede ir a la refinería porque son dos partidas distintas, una es local y otra es federal. El presupuesto de la refinería, que es otro debate completo que podríamos tener, pero ese es un presupuesto federal y el mantenimiento de la Ciudad de México es local. Y ahora sí, un poco creo que la respuesta o lo que hace o que explica estos dos puntos que sube Claudia Sheinbaum en estos meses es precisamente que tiene una estrategia de pre-campaña, ¿no? Que es sumar gente, abrir sectores que pudieron haberse separado, cierto, no todo el sector completo, pero parte del sector académico, el sector cultural, que se pudieron haber alejado, parte de la 4T. Ella busca ese acercamiento, siendo ella científica académica, pues tiene todo el sentido. Y creo además que trae una estrategia a nivel territorial muy importante que se refleja en este incremento. En este caso, otro dato, Kenia, que aporta esta encuesta es este tema sobre el hecho de que la gente, un 48%, opina que el próximo presidente debería tener una mayoría en el Congreso. ¿Qué líneas discursivas implementan ahí? Es decir, pareciera que la gente, al menos con estos datos, que la gente prefiere un Congreso cercano al presidente en turno. A ver, sin lugar a dudas, un Congreso cercano nunca será malo. Lo que es malo es un Congreso sumiso. O sea, un Congreso que solamente vaya y levante la mano a todos los caprichos del presidente de la República, como es el Congreso que estamos viviendo en este momento. Es impresionante que tú ves el nivel de diálogo o de debate o de entendimiento de las cosas en el Congreso, y a veces pues muchos diputados y senadores dejan muchísimo que desear, porque la verdad es que solamente van a levantar la mano o, en su caso, de fijar una posición o definir un voto por una instrucción del presidente López Obrador. A mí me parece, yo soy digamos una mujer parlamentaria de toda mi vida, me parece que siempre un Congreso que tome buenas decisiones a favor de los mexicanos será bueno. Un Congreso que tome decisiones solamente a favor del presidente me parece que es totalmente destructivo. Por eso es que vemos a un presupuesto totalmente, digamos, volcado a los caprichos del presidente y a las necesidades del presidente, no a lo que en realidad necesitan los mexicanos. O sea, es imposible entender cómo los diputados de Morena y sus aliados, que por cierto, según la encuesta, pues, la mayoría de sus aliados ya no va a tener registro, ojalá, porque le hacen muchísimo daño al país, estos partidos chiquitos junto con Morena, pues terminan votando un presupuesto
no para la seguridad de los mexicanos, no para que los mexicanos tengan estancias infantiles, tengan escuelas de tiempo completo, tengan medicinas. Votan los caprichos y las necesidades de un señor desde Palacio Nacional que vive alejado de la realidad. Ahora, evidentemente, como parlamentaria te diría, por supuesto que necesitamos legisladores que puedan acompañar en su momento a Xóchitl Gálvez, por supuesto. Ya vimos cómo es necesario que haya un acompañamiento de los dos poderes, pero un poder no puede estar sumiso al otro, no debe. Los poderes son para equilibrarse, los poderes son para, incluso detener los excesos del otro. Si me apuras, pues por eso estaremos pensando siempre que vale la pena defender al Poder Judicial, a la Corte, ante las necesidades de este gobierno o de la señora que esté en turno, que yo espero que la señora en turno sea Xóchitl Gálvez, y que incluso ese poder pueda en algún momento decirle al Ejecutivo, estando nosotros en la presidencia, esto no es así porque la Constitución dice otra cosa, y se pueda defender la Constitución que está por encima de cualquier partido o cualquier líder político, cualquier aspirante a Mesías. Renata, otro dato también que aporta esta encuesta es, se le pregunta a la gente si cree que la elección presidencial de 2024 ya está muy definida en favor de Morena o el resultado es incierto y la oposición aún puede ganar. La respuesta que nos dan es que el resultado es incierto, un 48%, es decir, consideran todavía que la oposición aún puede ganar, y un 47% dicen que está muy definida en favor de Morena. ¿Será que ahí puede haber un riesgo en un momento dado para la campaña de Claudia Sheinbaum, es decir, que caigan en confianza? ¿Cómo interpretar este dato en específico? Excelente pregunta. Yo creo que es muy positivo ese número que vemos. En democracia esperamos, queremos que haya incertidumbres, ¿no? Si no, de pronto tener una democracia donde todos sabemos qué va a pasar, pues no estoy muy segura de si lo fuera. Entonces este dato creo que es interesante y positivo para la democracia. Yo creo que la estrategia de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación, no, precisamente para no caer en confianza, que no creo que sea el caso, vemos, insisto, a Claudia Sheinbaum sin parar, una campaña muchísimo más robusta que la de Xóchitl Gálvez, a pesar de llevar 20 y tantos puntos de diferencia. Entonces, en lo absoluto veo ni a ella ni a nadie en la campaña confiados, ni de la presidencia, ni mucho menos. Pero además de todo, recordar que Morena propone, además de ganar la presidencia, precisamente lo que le llama el plan C, que sería apelar a 2/3 partes del Congreso para poder hacer esas reformas constitucionales que este sexenio se detuvieron porque el Frente dijo que ni siquiera iba a tomarse la molestia de leer las propuestas que se envían desde el Ejecutivo, lo cual pues me parece que faltan a su labor, ¿no? Pueden estar en desacuerdo y votar en contra, pero esa declaración me pareció siempre muy desafortunada, decir ni siquiera lo vamos a leer porque es parte de su trabajo, ¿no? Y eso me parece un error con el electorado. Entonces me parece que la campaña de Claudia Sheinbaum, además de girar alrededor de ganar el Ejecutivo, pues tendrá por supuesto este enorme reto de llegar después del 2 de junio con más de 2/3 partes, ¿no? Kenia López, a partir de los datos, a partir de lo que se ha comentado en esta mesa, ¿qué apuntes sacan de estos resultados que aporta el día de hoy el periódico Reforma en cuanto a preferencias, en cuanto a la disposición de la gente respecto a las precandidatas, hacia dónde orientar sus líneas discursivas y desde luego la campaña política? A ver, sin lugar a dudas hay varias cosas que nos esperanzan de la encuesta. La primera es que de cada 100 personas, 33 no conocen a Xóchitl Gálvez. Y eso es extraordinario, porque lo que hay que hacer es que todo México la conozca y además la ame, sepa de su trabajo, su lucha, esta, extraordinaria de venir de una comunidad en Hidalgo, salir adelante, venirse a la Ciudad de México, vivir sola contra toda la Ciudad de México, llamémosle así, la inseguridad y cualquier cosa, y ella lo ha contado en su historia. Es una historia de éxito, es una historia ganadora, es una historia de superación, es una historia esa que todos queremos para nosotros, para nuestra familia, si tienes hermanos, para tus hermanos, si tienes hijos, para tus hijos. Esa historia en la que todos van a salir adelante si el país tiene las condiciones necesarias. Obviamente, si de cada 133 no conocen a Xóchitl, tenemos hoy un gran reto, y es llevarla, que la conozcan, que sepan su nombre, que sepan su vida y en su momento que sepan sus propuestas en los 2.400 municipios de este país. Y hay una cosa que a mí también me esperanza muchísimo y tiene que ver con tu última pregunta. La mitad de la gente, o sea, el 48%, más de los que creen que ya está definida, el 48% cree que no está definido esto. Porque este partido no ha empezado, porque este partido el árbitro no ha silbado el primer minuto, porque claramente vamos a tener meses suficientes para hacer que la gente conozca la realidad de nuestra candidata y sepa también que hay esperanza de futuro. Porque suponer que lo que está viviendo este país se pueda volver a repetir en 6 años o se pueda acrecentar y ponerse más conflictuante, me parece brutalmente peligroso. Pensar que López Obrador va a tener la mayoría de los ministros para instruirles
a modo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es brutal, es terrible. Pensar que López Obrador va a tener los votos para lastimar al INE, no solamente presupuestalmente, sino para destruir ese organismo constitucionalmente autónomo que nos costó tanto trabajo construir como mexicanos, es terrible para la democracia, para ti, para tu familia, para todos los que nos rodean. Yo entiendo, por supuesto, que en las campañas se gana y se pierde. Lo que no puede ser es que ya sabiendo todo el daño que le va a hacer a México, este gobierno pueda continuar. Yo estoy muy esperanzada porque sé que de este lado, del lado de Xóchitl Gálvez, del lado del frente, tenemos hoy la esperanza en nuestras manos para construir un mejor país y que la gente pueda vivir mucho mejor, sí con los programas sociales, pero con mucho más cosas. También con salud, también con medicinas, también con vacunas, también con escuelas de calidad, también con todo eso que se puede en otros países y que aquí claramente o es por ineficiencia de Morena y de López Obrador o es por corrupción. Si algo vale 3 veces más de lo que dijeron que iba a costar, pues o son verdaderamente inútiles o son verdaderamente corruptos. O es por complicidad con el crimen organizado. Pero cualquiera de esas cosas no las podemos permitir en México. Y yo cierro diciendo, esta precampaña de Xóchitl Gálvez es de brazos abiertos y de puertas abiertas para todas y todos los mexicanos que quieren un México mejor. Renata, ¿qué lecciones sacan? ¿Hacia dónde orientar en función de los resultados, desde luego? ¿Y con qué datos cerrarías pues la reflexión a propósito de esta encuesta del Grupo Reforma da a conocer el día de hoy? Bueno, a mí sí me parece un poco curioso que todas estas quejas de salud, de educación, me parece curioso que vengan del PAN cuando no entiendo por qué no lo hicieron cuando gobernaron eso. En primer lugar, el Seguro Popular que destruyeron. Claro que no se veía muy bien, pero nada. No, bueno, vamos a esperar. Creo que un poco de autocrítica por parte del Frente les haría subir un poco en las encuestas y no quedarse ahí empecinados en nosotros lo hicimos muy bien, a pesar de que la gente evidentemente no es tonta y se dio cuenta que tuvieron a un García Luna llevando la seguridad pública, etcétera, ¿no? A mí sí me sorprende, me causa mucha curiosidad saber cómo es que explican entonces la aprobación del presidente López Obrador y los datos que vemos hoy en la encuesta del Reforma, si todo es tan catastrófico como lo vende el Frente. No me queda muy claro a qué lo atribuyen entonces estos números, ¿no? Los que vemos, y no solamente en las encuestas, no solamente en las aprobaciones del presidente, sino en las últimas elecciones que se han tenido a partir del 2018, donde Morena gana prácticamente donde se presenta. Entonces, lo que se dice implícitamente cuando se plantea que, por un lado, el presidente todo lo hace mal, que Morena todo lo hace mal, pero luego vemos contrastantemente estos datos, pues implícitamente se está diciendo que la gente es tonta y que está votando por algo que va en contra de sus propios intereses, y yo disputo eso de principio a fin. La gente, por el contrario, creo que apoya a Morena precisamente porque, a diferencia de otros sexenios, que yo le reto al amable público que nos ve, un poco pensar qué es lo que se hizo en otros sexenios, qué obras públicas, qué programas sociales, qué hicieron en otros sexenios. En los últimos, por lo menos los sexenios de que yo tengo memoria, no puedo listar ni 5 o 6 cosas que hayan hecho, y por este lado la gente ve, siente, recibe, digamos, ahí están los datos de pobreza, salen 5 millones de personas de pobreza, etcétera. Entonces yo lo que creo que veremos en los siguientes meses será una candidata, Claudia Sheinbaum, una precandidata que sigue en su línea discursiva, en su proyecto de nación, que tendrá sus especificidades en cuanto a muy probablemente educación pública, infraestructura, cuestiones de soberanía energética, que ya estarán planteando los y las expertas que conforman su grupo de proyecto de nación. Pues ahí está, señores. ¿Cómo lo ven ustedes? Así las cosas, y la verdad es que hay una diferencia abismal. Y con esta carita dejaron a la señora Kenia López Rabadán, quien festeja que Xóchitl Gálvez haya bajado 2 puntitos, pero dice, ha subido en conocimiento, pero un conocimiento que simplemente se traduce en rechazo. Larga la entrevista, pero muy buena. De coordinadora a jefa de oficina. Ahí nomás, se hubiese quedado en el Senado. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.